Y doy paso ya a Laura Ruiz y a Íñigo Eguren, que van a dinamizar y facilitar los diálogos horizontales. Eskerrik asko denoi. Arratsaldeon. Arratsaldeon denoi, Inigo Ortolaza naiz, eta Laurarekin batera, biok ibiliko gara dinamizatzen pizkatxo bat, orain dakagun solasaldi hau denon artean. Daros la bienvenida a todas y a todos a esta sesión de diálogo horizontal que vamos a estar codinamizando Laura y yo. Y bueno, es un espacio abierto, ¿no? Es un espacio abierto. Laura y yo estábamos pensando cómo ordenarlo, cómo tal, pero vemos que lo queremos mantener muy abierto, ¿no? Que la gente lance preguntas, reflexiones, que compartamos un poco un diálogo entre ponentes y participantes, genera esa dinámica de diálogo un poco, ¿no? Laura, no sé si quieres comentar algún elemento también. Ahora que te veo con la cámara, que a la mañana no te he podido ver. Ahora que se me ve ya, ¿no? Nada, buenas tardes y simplemente reiterar lo que decía Íñigo. Para paso un poco personas que han presentado sus ponencias e intervenciones a lo largo del día quieren hacer una reflexión después de haber escuchado al resto o alguna aportación adicional como colofón, ¿no? A esta jornada. Entonces, la idea es un poquito ver qué ponentes tenemos en la sala. Veo a Rodolfo, a Blanca, Dante. Un poco una primera rondita rápida de los ponentes, un poco habiendo escuchado todo lo que habéis escuchado, también de por ahí se os surgen nuevas preguntas, ¿no? Nuevas reflexiones que por ahí queréis llevar a vuestro propio campo de investigación, ¿no? Entonces, un poco también esa multidisciplinariedad que la queremos ver y interdisciplinariedad. Marta quiere comentar algo. A ver, Marta, hola. Buenas tardes. Vale, bueno, yo lo primero quería daros las gracias por el esfuerzo que habéis realizado a todos para preparar esta jornada, a pesar de todos los cambios y restricciones de los últimos días. Y también quería deciros que la jornada me ha parecido excelente, tanto por los temas tratados como por las intervenciones de los ponentes. Me ha parecido, pues os quiero dar la enhorabuena. Y la verdad es que habéis tocado tantos temas que es difícil elegir alguno en concreto para hacer preguntas, pero me ha llamado mucho la atención el enfoque asociado a los derechos humanos que ha aportado Susi Alegre sobre la protección absoluta del pensamiento interno y cómo este está siendo vulnerado en las redes sociales. Y yo le quería preguntar a ella cómo ve que esto va a evolucionar en un futuro cercano. Bueno, ¿cómo esto se va a evolucionar? Pues depende de muchas cosas. Yo estoy trabajando en ello y bueno, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto con el Digital Freedom Fund sobre posibles litigios estratégicos para empezar a tener pues decisiones en los tribunales que aclaran el ámbito del derecho de libertad de pensamiento, porque hasta ahora no se ha desarrollado mucho en los tribunales, o sea, casi nada. Así que va a depender un poco de eso, pero yo llevo ahora más o menos 4 años trabajando el tema y está claro que más y más se empieza a reconocer como un tema fundamental en el futuro tecnológico. O sea, el Consejo de Europa ha empezado a hablar de ello también en sus políticas sobre el futuro de la tecnología. Y yo creo que es un punto clave que va, como yo decía, más allá de protección de datos y privacidad, porque como es un derecho absoluto, implica que hay ciertas cosas que jamás se puede hacer. O sea, que simplemente usos de datos que no se puede hacer. Y por eso hice el comentario sobre el informe de Privacy International, porque, o sea, en mi opinión, el vender o compartir datos sobre la salud mental de las personas me parece como algo que jamás se puede hacer por razones comerciales. O sea, si hay otras razones al nivel de salud o de seguridad, pues igual se puede pensar en situaciones en donde eso puede ser legítimo. Pero en ese ejemplo en concreto, el simplemente vender las respuestas a encuestas sobre la depresión
Me parece que eso tiene que ser uno de los casos que se puede decir que no se puede vender datos que dan como una ventana sobre la salud mental de una persona, ¿no? O sea, de lo que está pensando en su propia casa, mirando en internet para entender lo que le está pasando. Así que dependerá un poco de los jueces, pero también del desarrollo de la política. Pero esa cuestión de autonomía, de agency, de la integridad mental y del derecho a la libertad de pensamiento, se está hablando cada vez más. Así que yo creo que puede ser uno de los puntos claves con el desarrollo del derecho alrededor de la tecnología en el futuro. Eso espero. Muy bien, de por ahí alguien se ha despertado y quiere tener ahí una pregunta para Susi, porque algo que ha escuchado conectado, o tenemos otros ponentes también que también están con ganas de responder y rebotar ideas, o entre vosotras, participantes también. No he podido estar esta mañana, no he podido seguir esta mañana las ponencias, pero sí tengo una pregunta respecto a la ponencia sobre dimensión digital y derechos humanos. Igual se ha tocado y igual está súper out of place, ¿vale? A mí hay un tema que me preocupa un montón en este momento, sobre todo en la pandemia, es con toda esta explosión de todas las plataformas para poder seguir pues, impartiendo educación a las y los menores de edad, es que, bueno, pues no sé si se está preocupando, no veo en la prensa nada, igual se está haciendo algo, pero es invisible, pero no veo que se esté pues hablando sobre cómo abordar el impacto de la seguridad y el derecho a la privacidad de todos los menores. Y de hecho, por ejemplo, a mí me tocó el inicio de la pandemia en Asia, en un país que inmediatamente tomó acciones sin tener que esperar a que haya muchos casos, en Tailandia, y en el colegio, bueno, se prepararon rápidamente preveyendo que durante unas semanas igual no se iba a poder ofrecer educación presencial, bueno, pues darles unas nociones básicas de cómo manejarse por Internet. Tengo una niña que tiene 9 años, les abrieron cuentas sin nombres, sin sus nombres y apellidos. Bueno, lo que se hizo me pareció pues, razonablemente bien. Y además vino a raíz de que, bueno, pues hace 2 años de vez en cuando meto el nombre de mi hija. Encontré su nombre, como había participado en una actividad de ajedrez de otro colegio. Bueno, resumiendo esto, yo hablé con el colegio, pero ¿os habéis dado cuenta que toda esta información va en línea, no sé qué? Son campeonatos de ajedrez. Y ahí va, el colegio no era consciente, pero bueno, a través de ese hecho que yo descubrí, pues que hay datos y que bueno, cómo el colegio lo gestionaba, pues, me di cuenta que el profesor no era consciente y el colegio también. Ahora, antes de la pandemia, tienen todo eso en cuenta y toman, creo que unas políticas donde se protege bastante la seguridad y privacidad de estos niños y niñas. Vengo a Euskadi y hace un mes, cuando comienza el curso, me contacta una prima mía y que se acordaba pues de que intercambiamos información durante la pandemia. Una Icastola muy grande de aquí le abren cuentas a sus hijas con nombres y apellidos y los padres dicen que se niegan. Bueno, hablan con el colegio y al final han entendido pues que es un tema importante, pero en general, y además, o sea, no se está tocando y a mí me parece un tema súper, súper importante, porque a ver, ¿quiénes somos nosotros para exponer esta información en línea o con Google? Porque esta Icastola, por ejemplo, decía, ya, pero es que Google tiene muy... A ver, es que el problema no es lo que está fuera de Google, es que también es Google. Entonces, bueno, resumiendo, igual es algo que se ha tocado, igual que está out of place, pero bueno, que como madre y ciudadana me preocupa un montón, pues eso, que no se esté abordando a tiempo la seguridad y derecho a la privacidad, pues con el impacto digital en los derechos humanos de nuestros niños y niñas. Gracias, Ainiche. Realmente es un tema complejo. Creo que no esa exactamente ha sido el marco de intervención de Susi. Vamos a darle unos segundos a Susi a ver si puede conectarse y tiene algo que aportar a tu reflexión. Ahí está ella. Perfecto. Sí, que no he hablado directamente sobre el tema y creo que sí que es un tema muy complejo. O sea, en Inglaterra ha sido más bien el contrario. O sea, en mi experiencia ha sido, por ejemplo, que las escuelas públicas decían que no podían dar clases online por cuestiones de seguridad. Así que las escuelas privadas sí que han seguido con clases online.
Así que ahí la cuestión ha sido más bien, o sea, la disparidad entre los niños que van a colegios privados, que siguen con una educación, y los públicos que nada. Así que, y la excusa ha sido seguridad. Así que depende un poco. El tema más de privacidad, pues creo que sí, que en general hay muchas preguntas sobre la salud mental de los niños que, bueno, aunque no estén en la escuela online, están pasando su vida online, porque es la única forma en que puedan jugar con sus amigos, ¿no? O sea, en juegos como Roblox es la única forma de poder tener un contacto entre niños. Y sé que en Estados Unidos se ha llevado recientemente un caso contra Google por cuestiones de datos personales en los Google Chromebooks que se daban de forma gratis a niños en los colegios para que puedan seguir con su educación. Así que creo que sí, que es una cuestión muy compleja, porque por un lado, el acceso a Internet es más o menos, o sea, es un derecho, ¿no? Porque para muchos niños no van a acceder a la educación en esos tiempos si no tienen acceso al Internet. Y después la pregunta es cómo se protege los derechos de los niños mientras están online. Así que no tengo una respuesta clara, sino que es un tema súper complejo. Por Me favor. permite una observación. El tema de tecnología, de inteligencia artificial, es un tema que la OCDE ha priorizado desde su grupo de trabajo sobre conducta empresarial responsable, y la Oficina de la Alta Comisionada ha creado un grupo de trabajo específico para ver la relación entre tecnología y el respeto a los derechos humanos. Y de hecho la Alta Comisionada fue a Silicon Valley, en California, Estados Unidos, el año pasado, a un diálogo directo con las empresas desarrolladoras de tecnología en Estados Unidos. Por lo tanto, este es un tema que está priorizado en la agenda tanto de la OCDE como de la Alta Comisionada. Uno de los grandes obstáculos que hay es que el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad muchísimo más rápido que el desarrollo de los marcos regulatorios y la capacidad de nuestros gobiernos de ni siquiera reaccionar. Tradicionalmente las políticas públicas empujaban la agenda y luego la empresa se ponía, digamos, reaccionaba frente a las políticas públicas y corregía, perfeccionaba sus modelos. Y es una cosa relativamente reciente, en muy poco tiempo, en el que son las empresas las que van más adelantadas que el marco regulatorio, y luego tenemos una tremenda debilidad en una asimetría de capacidad. Es decir, muy pocos reguladores tienen la más mínima idea de tecnología y de sus alcances y posibilidades. Y luego, y por lo tanto se llega tarde, a todo se llega tarde. Y luego hay un conflicto bastante grande, digamos, de culturas políticas y de culturas de respeto a derechos, a privacidad, etcétera. Es decir, hay países y regiones del mundo Asia donde, digamos, la temática que se discute más bien en Europa sobre confidencialidad y privacidad tiene otras características. Hay una aceptación mucho más grande de entregar información, y que el Estado, tanto en democracias como Taiwán o Corea del Sur o Japón, como en no democracias o dictaduras como China, actúe con esa información y tome decisiones y las notifique de alguna manera a la sociedad. La sociedad en países democráticos y no democráticos reacciona muy parecido. Y luego hay una competencia en términos de tecnología por reconocimiento facial y otros modelos que tienen un tremendo incentivo muy perverso, especialmente para estados policiales. Y por lo tanto hay órdenes de compra, en definitiva, hay un cliente dispuesto a pagar mucha plata por soluciones en que el resguardo de confidencialidad y el resguardo de la privacidad no está en el radar, no está en los términos de referencia, y ni siquiera es un tema que esté en cuestionamiento. Por lo tanto, digamos, es un tema sumamente complejo. La única esperanza que yo tengo más o menos importante
es que haya cambios políticos en Estados Unidos y que Estados Unidos vuelva al multilateralismo, pueda hacer alianza con Europa o Europa Occidental especialmente, de manera de poder generar un bloque que resguarde derechos y al mismo tiempo facilite el desarrollo de tecnología y no sea superado más bien por el enfoque liderado por China, pero que tiene aceptación en una serie de países europeos. No todos los países, ni siquiera todos los países del bloque comunitario tienen coincidencia en poner primero los derechos y luego la tecnología. Hay algunos que claramente están usando tecnología con fines poco respetuosos de los derechos humanos, por decir algo, y entonces ni siquiera en el bloque europeo hay unanimidad en este respecto. Y eso es sumamente peligroso para efectos del resguardo de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es lo que quería complementar. Muchas gracias. Dante comenta que se tiene que ir ya y creo que había una... Ah, perfecto. Ángel Garmendia ya dice que se da por contestado con tu reflexión. Así bueno, que quedaría una pregunta abierta por parte de Rodolfo, que si la podéis ver en el chat y alguien quiere abordar su reflexión, que tome la palabra. Mientras, me gustaría comentaros un pequeño detalle con este tema del tema digital y los derechos humanos, que es una pena, pero no hemos podido contar en este programa con una intervención que hubiera complementado perfectamente la de Susi, pero por temas de tener que controlar el impacto de la huella digital por las amenazas y las presiones que están recibiendo, teníamos también la intención de abordar el tema de cómo la acción... Agur, Dantes, que ricasco, de cómo la acción individual se organiza para conseguir impactos públicos y colectivos a través de las nuevas herramientas digitales y cómo esto, por supuesto, puede ser algo para construir el bien común o la economía de paz o avanzar hacia la transformación social, pero cómo también la extrema derecha, por ejemplo, o movimientos que realmente afectan o que quieren influir en las estructuras de paz y de justicia del sistema, están aprovechando también esos mecanismos para aunar la acción individual y conseguir que el impacto colectivo sea muy negativo. Entonces, creo que es un tema que dejamos en agenda para próximos laboratorios. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión sobre la intervención de Rodolfo o podemos contar con alguna reflexión adicional. Alejandro. Sí, nada, simplemente muy brevemente, leyendo la pregunta de Rodolfo, estaba revisando, bueno, más allá de los mecanismos judiciales de acceso al remedio, ¿no? que comentaba en mi intervención y que ha comentado Dante también y otros, sí que existen ya algunos mecanismos extrajudiciales de reparación, pero lo cierto es que hasta la fecha se han demostrado bastante ineficaces. Quizá el más conocido es el mecanismo de la OCDE, los puntos nacionales de contacto, que se llaman, que bueno, son una especie de oficinas. Cada país europeo tiene la suya. Creo que 25 o 26 de los 27 Estados miembros tienen una de estas oficinas a las que cualquier parte interesada puede acudir y puede presentar una solicitud de inicio de un procedimiento de mediación con las empresas involucradas en abusos, violaciones de derechos humanos y bueno, estos puntos nacionales de contacto inician ese proceso de mediación, ¿no? Pero estaba revisando por curiosidad porque recuerdo que me pasaron hace poco un informe sobre los resultados de estos mecanismos extrajudiciales y lo cierto es que son bastante decepcionantes. En España, de hecho, el Punto Nacional de Contacto ha recibido muy pocas solicitudes de mediación y ha habido muy pocos casos abiertos. No recuerdo, no tengo cuántos, pero muy pocos. Y viendo las estadísticas, de los 250 casos que se presentaron en toda Europa en estas oficinas, solamente 35, para que nos hagamos una idea, terminaron en un resultado que las víctimas consideraron beneficioso de alguna manera.
aunque solo en 3 de los casos las víctimas admitieron haber disfrutado de algún tipo de mejora en sus condiciones de vida o en sus condiciones laborales a raíz de esos procedimientos, y en 0 de los casos, en ninguno de los casos, se llegó a acordar a través de ese procedimiento de mediación ningún tipo de indemnización o de compensación de los daños causados. O sea que, bueno, simplemente por hacer esa puntualización sobre esos mecanismos que existen, pero que efectivamente, como dice Nietzsche ahora en el chat, no se les conoce, y quizá por eso también sean tan ineficientes, tan ineficaces, pero bueno, que están ahí y que realmente son ineficaces porque no se les conoce, pero también porque al fin y al cabo sus decisiones no tienen un carácter vinculante. Entonces, por más que por perfecto que sea el procedimiento de mediación, si finalmente, a diferencia de las decisiones judiciales, sus recomendaciones son eso, las recomendaciones, pues es difícil que resulten eficaces, ¿no?, esos mecanismos. Es que ricasco, Alejandro, entiendo que has finalizado la intervención. No sé si alguien quiere hacer alguna otra reflexión, si no, también le daré paso a Íñigo por si quiere hacer algún comentario. Y como tengo la palabra, voy a aprovechar para hacer la mía propia en exactamente 30 segundos, que no sé si tendrá mucho sentido, pero así haciendo un repaso general de la jornada, a mí me viene a la cabeza poner en común varias ideas, como la que comentaba Juan Torres al comienzo de la jornada, sobre cómo una de las posibles soluciones o propuestas ante la violencia estructural del sistema podría ser la muy conservadora y poco polémica ofrecida por el PNUD, en la que, entre otros aspectos, se ensalzaba el apoyar las fuentes de producción y consumo local, con la contradicción que luego Dante ha mencionado a la hora de evaluar los riesgos del impacto de las multinacionales, cómo excluyen a proveedores de pymes locales como proveedoras, precisamente porque consideran que puede incrementar su valoración del riesgo de estar en un determinado país, cómo simultáneamente estas personas trabajadoras de estas empresas locales son muchas veces las víctimas de estos impactos de las multinacionales, que no tienen acceso a esta justicia y esta posibilidad de reparación, bien a través del derecho internacional, como nos comentaba Nerea, o a través de otros mecanismos, como nos comentaba Alejandro, y todo girando en torno al trabajo, ¿no?, y a la producción y consumo local, cómo este trabajo, por una parte, se va enfrentando a los retos en los próximos años que va a suponer la biotecnología, los recursos energéticos y el cambio demográfico, mientras que también a las reivindicaciones de considerar trabajo como algo más que empleo, y de ahí la valorización de los cuidados, y al retomar el trabajo como un aspecto tanto de autorrealización como de realización del sujeto político, ¿no? Me venían a la cabeza pues el trabajo en sus esferas de producción y consumo local como un hilo conductor también de las jornadas de hoy, haciendo un guiño también a la red de economía social y solidaria, que veo que Carlos Ascunce ya no ha podido estar con nosotros ahora por la tarde, y pues poniendo en valor también estas redes de producción y consumo local. Para ver si alguien más se anima mientras yo hacía mi disertación de todos los años. Es que ricasco por dejarme compartirla. Íñigo, no sé si quieres dar paso a alguna otra pregunta o reflexión. Creo que ahí estás ya abriendo también, ¿no?, el espacio para hablar de las empresas, derechos humanos, empresas y economía de paz. Todo ese ámbito, invitamos a la gente a que entremos un poco a conversar al respecto. ¿Qué preguntas se han generado en vuestra cabecita escuchando a los grandes ponentes que hemos tenido al respecto? Ahí sí quisiéramos abrir un poco el micrófono, animaros a que tengamos una conversación al respecto de este tema. Marta está hablando de los conceptos de interdependencia y ecodependencia aportados por Astrid Agenjo. Sí, pues es un tema que se ha estado trabajando, Marta, en todos los laboratorios, precisamente al incorporar las cuestiones de género, de cuidados, de economía feminista, tan vinculadas pues a la economía social y solidaria y a la necesaria construcción de la paz, ¿no?, partiendo por entender que las personas somos
tanto interdependientes entre nosotras como con el medio que nos soporta y nos sufre, ¿no? Pues eso, finalizaba diciendo lo que comentaba Íñigo, de si queréis aportar algo más para la reflexión, aunque no se pueda ya debatir en estos minutos que nos quedan hasta la clausura, pero sí tener en cuenta tanto para la posible devolución de las jornadas como para trabajar ya desde ahora para el laboratorio del año que viene. Sugerencias, reflexiones, ideas, aunque sean locas, súper bienvenidas. Estudios de caso. Qué buena idea, Ángel. Tienes toda la razón, porque es verdad que muchas veces queremos abordar tantas cosas con el debate macro y la perspectiva general, y los estudios de caso son fundamentales. Que sí que los ha habido en años anteriores, pero muy interesante poder seguir aportándolos. Por ejemplo, la investigación de Oñati, y también Rodolfo nos preguntaba, ¿no? Otros ejemplos, ejercicios, ¿no? Entonces se pide evidencia, ¿no? Evidencia de posibilidades de otras economías, digamos, ¿no? Bueno, de por ahí en la sala hay algún estudio, alguna idea, alguna iniciativa en la que alguna persona está involucrada y aprovechar también para compartir desde esa propia experiencia. ¿Alguna aportación más? Si queréis, podemos ir también finalizando. Por mi parte, he estado encantada de estar aquí, de poder seguir colaborando año tras año con este laboratorio. Muchísimas gracias por darnos este espacio Economistas sin Fronteras. Y yo, por mi parte, me despido. Íñigo, te cedo la palabra y luego pasamos con Sofía, que van a hacer la conclusión. Muy bien, ahí Rodolfo está también incorporando un último comentario que le vamos a dar espacio. Creo que tener casos de empresas que hayan adoptado de manera exitosa, de verdad, los PR sería interesante. Ahí estamos. Esperamos que para el año que viene podamos identificarlas. Os pedimos a todas y a todos que nos ayudéis en esa identificación y tengamos casos que marquen pauta, que ayuden, que inspiren también a la empresa, ¿no? Ha sido interpelada, a la empresa se le pone ahí, ahora se le invita, ¿no?, a que se incorpore a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera no vinculante, con los riesgos que ya nos ha comentado Alejandro, pero por lo menos ahora están y antes no estaban. Entonces yo creo que ahí hay un camino y entre todos también podemos ayudar a la empresa a que se incorpore sin complejos, ayudando, poniendo esa energía innovadora también al servicio de los derechos humanos y la economía. Y entonces, pues bueno, tomamos nota y reiteramos, ayudarnos a buscar esos casos de los que podamos aprender de cómo seguir avanzando con estos retos que tenemos aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Le damos la palabra, entiendo yo, que a Joaquín y a María para que vayan cerrando la jornada. Ondo pasa eguna, hurrengo arte de hoy. Y abrimos cancha, una primera ronda de los ponentes, las ponentes que tengamos en sala, si quieren hacer una pequeña reflexión, una nueva pregunta que les viene, ¿no?